Padre, que fortalezcan nuestra vida. Solamente tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdadera, tu palabra es fiel, tu palabra es verdad y tu palabra nos santifica. Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Señor. Gracias, Dios. Queremos honrar tu palabra, queremos amar tu palabra y queremos abrazar tu consejo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, buenas noches, familia. Dios les bendice. Qué bueno que están conectados. Qué bueno que se dieron el tiempo para alimentar nuestra alma y honrar al Señor. Qué bueno que en la gloria del Señor nos regocijamos y qué bueno que está esa disposición. Hoy vamos a ver algo sobre la fe. Hoy vamos a retomar el tema de la fe. Esto es muy importante porque el mundo está en crisis, el mundo está cayendo en un pozo de desesperación. El mundo está afligido, y cuando hablamos de mundo hablamos de dos cosas. Hablamos del sistema, de cómo trabaja el mundo, de cómo opera, y hablamos de las personas que están en el mundo. Entonces, los que hemos creído en el Señor tenemos una ventaja sobre los que no han creído. Sin embargo, hay dos maneras. El Señor siempre nos da dos opciones para vivir, ¿sí? Sabiendo que somos extranjeros y advenedizos aquí en la tierra, estamos de paso. Nuestra ciudadanía es celestial, pero hay dos maneras de vivir aquí en la tierra. Es vivir por vista o vivir por fe, ¿sí? Vivir confiando en lo que vemos, en las circunstancias, o vivir confiando en Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. Hay dos maneras de vivir. Una es recordando los tiempos malos del pasado, abrazando los tiempos malos del presente, y la otra es recordando las victorias pasadas y viviendo con expectativa de una victoria todos los días. Cada mañana las misericordias del Señor son nuevas, sus bendiciones son nuevas. Entonces es necesario que nosotros decidamos. Dios no nos obliga y siempre va a poner delante de nosotros dos opciones: el bien y el mal, la bendición, la maldición, el vivir por fe o el vivir por vista. Así es que es decisión de nosotros, y en la decisión que tomemos estarán los frutos, estarán las consecuencias. Vamos a ver una escritura que está en Hebreos capítulo 10, verso 32. Son varios versículos. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste un gran combate de padecimientos. Y luego dice en 33: por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también te compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Entonces fíjate bien, en estos versículos está
descrita la lucha, la guerra que a diario tenemos que enfrentar, seamos creyentes o no seamos creyentes en Dios. Pero este mensaje va dirigido a la iglesia. Y bueno, esto porque estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles, y puede haber personas que de repente se enfrían en su fe, de repente se dan vacaciones espirituales, y como están en cuarentena, pues no oran, no alaban, no adoran, no se congregan. Entonces es muy importante que entendamos que las tribulaciones no son un motivo para alejarnos de Dios. Entonces la Biblia habla de algo que se llama apostasía, y apostasía es alguien que conoció el camino de Dios, conoció conoció la bendición de la palabra de Dios, pero se aleja del camino. Y no solamente se aleja, sino que ahora reniega de su fe, comienza a negar su fe. A eso la Biblia le llama apostasía. Entonces, hay un peligro inminente, las situaciones actuales están mermando la fe de muchas personas. El Señor Jesús lo anunció en los evangelios. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces estamos viviendo una época donde pareciera, incluso a mí me han preguntado: pastor, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Yo les digo, bueno, Dios está ahí, Dios sigue ahí. Dios está ahí observando cuál es nuestra reacción, cuál es nuestra actitud, cuáles nuestros pensamientos, nuestras palabras ante las circunstancias. Pero hay un peligro, que si yo no estoy viviendo por fe, si yo no estoy afianzando, avivando, fortaleciendo mi espíritu, el ver tanta maldad, el ver tanta muerte, tanta enfermedad, hay un riesgo. Dice que el amor de muchos se enfriará. Entonces, estamos viviendo una era donde no solamente la maldad, sino también la desconfianza, la incertidumbre. En estos tiempos es cuando más inseguridad se experimenta. Hay gente que está sufriendo ansiedad porque hay incertidumbre, hay duda de lo que va a suceder. Entonces estamos experimentando tiempos donde hay un riesgo de que el amor de la iglesia se enfríe, que el amor de mucha gente se enfríe. Entonces Dios, el Señor Jesucristo, en Marcos, no está en la pantalla, pero en la parábola del sembrador habló de los afanes de la vida, de los engaños materiales, de las tentaciones que nos rodean, de las circunstancias. Entonces nosotros, como hijos de Dios, los que hemos decidido vivir por fe, estamos rodeados de amenazas, estamos rodeados de peligros. En Mateo 10:16 el Señor le dijo a sus discípulos: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y luego les da un consejo: sed pues prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Entonces aquí habla de tres cosas. Habla de ovejas en medio de lobos, pero también habla del carácter de las ovejas. Dice que las ovejas, nosotros los hijos de Dios, ante las circunstancias y amenazas de la vida, tenemos que ser prudentes como serpientes. Aquí la palabra prudencia se traduce como cautelosos. Tenemos que ser cautelosos. Y dice ahí, sencillos como paloma. Entonces tenemos que estar listos y atentos como las serpientes, pero también tenemos que estar humildes como las palomas, sensibles como las palomas, no solamente ante personas perversas y malas, sino también ante las amenazas y las circunstancias que nos rodean. Esto es muy importante, familia, porque los hijos de Dios tenemos que estar desarrollando un carácter a prueba de todo. Un carácter para enfrentar al mundo, para enfrentar las circunstancias, para enfrentar el dolor, el sufrimiento, la pérdida, la enfermedad. Tenemos que tener carácter para enfrentar todo eso. Entonces, este mundo, bueno, Dios nos puso aquí y dice que los justos
heredaremos al mundo, la tierra, pero está habitada por enemigos. El mundo, la tierra, está habitada por enemigos que nos atacan a diario, nos seducen por todas partes. Entonces vivimos como extranjeros y peregrinos en esta vida, pero hay algo aquí, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Ojo con esto. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Te voy a poner un ejemplo. Tú eres de Navojoa y te vas a vivir a Hermosillo. Estás en Hermosillo, pero no eres de Hermosillo. Eres de Navojoa, pero te vas a Culiacán, Sinaloa, a vivir. Estás en Sinaloa, en Culiacán, pero no eres de ahí. Es lo mismo. Nosotros estamos en este mundo, en esta tierra, pero ya no somos de aquí. ¿Qué somos? Somos ciudadanos celestiales. Un día el Señor volverá por nosotros, por su iglesia, y nos llevará con Él delante del Padre. Pero mientras, tenemos que enfrentar lo que venga. Tenemos que tener el carácter para enfrentar lo que la vida nos ponga enfrente. Imagínate ahorita, un pequeño virus puso en jaque a todo el mundo. Un pequeño virus puso en jaque la economía de los gobiernos poderosos, puso en jaque, mermó la economía, mermó a muchas familias, a muchas empresas. Imagínate, estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles, y mucha gente incluso ha pensado en quitarse la vida, llenos de ansiedades, de desesperación, de tristeza, de depresión. Entonces, ojo con esto. No es cuando yo quiera, no es cuando el diablo quiera, es cuando Dios quiera que vamos a partir de este mundo. Pero mientras tenemos que estar conscientes, confiados de que Dios nuestro Señor nos va a proteger del sistema de amenazas. Fíjate lo que dice Juan 17:15. El Señor Jesús oraba por sus discípulos y el Señor Jesús le dijo ahí en la Biblia en lenguaje sencillo: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son. Entonces, no es que tengamos que huir de las circunstancias, de las amenazas. No, hay que enfrentarlas. Hay que enfrentarlas. ¿Por qué? Porque mayor es el que está de nuestro lado que el que viene en contra. No somos de este mundo, sin embargo, tenemos la capacidad de parte de Dios para enfrentar. ¿Cuándo nos iremos de este mundo? Cuando Dios quiera. Hágase, Señor, tu voluntad. Pero mientras, hay que enfrentar la vida sabiendo que si estoy rodeado de problemas, primero estoy rodeado del Señor y de su reino. Amén. Entonces, un cristiano firme, un cristiano consolidado, maduro, ya no le atrae el mundo. Ya no le atraen las aguas turbias, sucias de esta vida. ¿Sí? No, el cristiano maduro, las circunstancias lo afianzan más todavía en el camino del Señor. Por lo contrario, mucha gente se aleja del camino de Dios. Lo primero que sucede es que debilitan su fe, sus fuerzas caen, se cansaron de luchar, ya no resistieron la tentación, y luego viene el enemigo y los remata y los hace abandonar el camino de la verdad. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, porque el propósito del diablo no es enfermarte, no es robar tu salud, no es robarte tu dinero, no es hacer que tu negocio quiebre. El principal propósito del diablo es robarle la fe a los hijos de Dios. Ese es el principal ataque del diablo, mermar la fe de los que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Rodeándonos de circunstancias. Mucha gente ha abandonado el camino porque no descubrieron el secreto del éxito de la vida espiritual, el secreto de la fuerza espiritual. Algunos tal vez nunca fueron salvos, porque la palabra dice qué es lo que vence al mundo y con qué podemos vencer las tentaciones. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios
¿qué dice? Vence al mundo. ¿Sí? Y luego dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree? Dice que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí, lo que estamos observando en la palabra, es que si usted y yo hemos nacido de Dios, no hay en nuestro diccionario, no hay la palabra fracaso. Ojo, en el diccionario de un cristiano no debe estar la palabra fracaso ni derrota. El apóstol Pablo, que es un ejemplo grande de tribulación, pero también de victoria, el apóstol Pablo decía, estamos atribulados, pero no desesperados, derribados, pero no destruidos. Antes bien somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, esto es muy importante porque esto me habla de un carácter, me habla de algo que Dios ha puesto en ti y en mí y que nos ayuda a vencer al mundo, porque dice, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es esa victoria? Nuestra fe. Tienes que apropiarte de la fe. Tienes que abrazar la fe. Tienes que apropiarte de lo que el Señor está poniendo en tus manos. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así es que en tu mente no debe estar ni la palabra fracaso, ni la palabra derrota. Desde que hemos nacido de nuevo, Dios nos diseñó para vivir en victoria, para vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Sin embargo, aquí hablamos de algo importante que es la fe. Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, la fe. Entonces, la fe es algo que todos recibimos de Dios, pero que debemos de alimentarla, protegerla, defenderla todos los días. Es como una plantita, a ti te entregan una semilla, una plantita, y va creciendo, creciendo. Tú la tienes que cuidar, la tienes que proteger para que crezca cada día. Amén. No todo lo que nace crece. Hay que cuidar lo que está recién nacido, hay que cuidarlo. Esto es muy importante. El apóstol Pablo comparaba la fe como una carrera. Y Pablo decía que no todos los que corren esa carrera llegan a la meta. Entonces, la Biblia es muy clara en decirnos que la vida cristiana, ojo, no es una carrera de velocidad. La vida cristiana no es una carrera de velocidad. No se trata de llegar primero. No se trata de 100 o 200 metros planos. La fe se trata de una carrera de maratón. ¿Y qué es un maratón? Es una carrera en la que tenemos que resistir. Es de larga duración. Y la clave para poder ganar la carrera no es la velocidad que tú lleves. Ojo, ¿cuál es la clave para ganar un maratón? No es la velocidad que tú lleves, sino la resistencia. La capacidad de soportar todo lo que se atraviese. La capacidad de resistir todo y permanecer fieles, perseverando hasta el final. Amén. Entonces tenemos que aprender a desarrollar una fe maratónica. Te recomiendo que leas el libro de Job. Lee la historia de José el soñador en Génesis. Lee la historia de Pablo y Pedro. Tienes que alimentar tu alma y ver cómo los grandes hombres de fe no llevaron una vida fácil, porque la fe no hace las cosas fáciles. La fe hace las cosas posibles. Y muchos creyentes se desaniman, se derrotan, se sienten fracasados, porque de repente las cosas se complican. Las cosas se complican. Ojo, la fe no hace las cosas fáciles. La fe hace las cosas posibles. Al que cree, todo le es posible, dice la Biblia. No dice al que cree, todas las cosas se le facilitan.
No, al que cree todo le es posible. Si tú ya naciste de Dios, tienes la victoria que vence al mundo, que es la fe. Pregúntale al que tiene a un lado, ¿qué tipo de fe tienes? ¿Una fe de 100 metros planos? ¿De 200 metros planos? ¿O tienes una fe maratónica? Pregúntale. Entonces, es muy importante entender esto, familia. José Alfredo Jiménez, de León, Guanajuato, ni siquiera era cristiano, y decía algo en una de sus canciones. Dice que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Y lo mismo es en Cristo, en la fe. No le hace que no llegues primero, pero hay que saber llegar. Hay que saber llegar, y para eso necesitamos una fe sobrenatural, una fe a prueba de balas, una fe maratónica, para poder soportar todos los obstáculos que la vida nos presente. En la Biblia la fe se menciona unas 200 veces más o menos. Todos hablamos de la fe. Es más, hasta los que no creen en Dios hablan de fe. Pero si tú le preguntas a un cristiano qué es la fe, el 70-80% no saben describir la fe correctamente. 70-80% de los cristianos no saben describir lo que es la fe de una manera correcta. Pues, ¿cómo hablamos de fe si ni siquiera sabemos lo que es la fe? En el diccionario bíblico, la fe viene de una raíz griega que es pistis. ¿Qué lo puse ahí, ¿verdad? Pistis significa persuasión, credibilidad, moralmente convicción, de verdad religión o la veracidad de Dios y un maestro religioso. Específicamente la fe es confianza en Cristo para salvación. ¿Sí? Entonces, hablar de fe es hablar de fidelidad, es hablar de gracia, es hablar de credibilidad, convicción. Hebreos 11:1, todos nos lo sabemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí, de acuerdo a estas definiciones, podemos dividir en 3 categorías o 3 tipos de fe o 3 objetivos para nuestra fe. La primera, la fe para salvación. En Hechos 16:30, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados en Filipo y ellos estaban alabando y adorando al Señor, ellos estaban confiando en Dios adentro de la cárcel, encadenados, encarcelados, estaban levantando sus manos, glorificando el nombre de Dios, y de repente dice la Biblia que la tierra tembló y la cárcel se derrumbó, las rejas se cayeron. Y en aquel tiempo, cuando a un carcelero se le escapaban los presos, el carcelero pagaba con su vida. Fíjate bien, cuando a un carcelero se le escapaban los presos, el carcelero pagaba con su vida. Entonces, cuando tembló la cárcel y el carcelero vio que las rejas estaban vacías, pasó en Hechos 16:30, dice, y sacándolos, el carcelero les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ojo, nadie puede ser salvo sin la fe. Y para que alguien tenga fe en el Señor Jesús, se le necesita predicar el Evangelio. Porque la fe, la verdadera fe, viene por oír la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por oír la palabra de Dios. Hay 3 tipos de muerte. La muerte natural, que es la muerte del cuerpo. La muerte espiritual, que es la ausencia de Dios en el corazón de una persona. Y la muerte eterna, la muerte segunda, la muerte eterna, el infierno. Entonces, ¿hay algo peor que la muerte física? Sí, la muerte eterna. El que la gente muera sin conocer del Señor Jesucristo. Por eso la iglesia tiene que estar ahorita avivada, aprovechando todos los medios para predicar el Evangelio
y que la gente sea salva, que la gente reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Eso es lo principal que tenemos que hacer. Ahorita no sabemos, ahorita estamos, mañana no lo sabemos. Así es la vida. La muerte es parte de la vida. Entonces necesitamos entender que sin fe en el Señor Jesucristo nadie se salva. Necesitamos hablarle a la gente de la fe en Cristo. Necesitamos bendecir a la gente. ¿Cómo? Predicándole el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. Son buenas noticias. No hay nada más triste que alguien muera sin Cristo en su corazón. Porque Cristo es la vida eterna. Está escrito en la palabra, dice, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. El cuerpo aquí se queda, pero el alma y el espíritu siguen viviendo. Esto es muy importante. Necesitamos entender la fe que salva, la fe que nos da vida eterna. Y esa solamente viene escuchando la palabra de Dios. Número 2, la fe doctrinal, la fe de conocimiento. 2 Timoteo 4:2. Dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Entonces, es muy importante, familia, es muy importante que estemos enseñando la palabra. No podemos dejar de enseñar la palabra. El apóstol Pablo dice, me es impuesta esta necesidad. Ay de mí si dejo de predicar el Evangelio. Es muy importante entender esto. Va a llegar el tiempo en que nadie va a tolerar la sana doctrina. Nadie, por eso estamos a tiempo todavía. ¿A poco crees que esta epidemia es una casualidad? Claro que no. Es Dios diciéndole, iglesia, háblale al que no me conoce. Iglesia, sé luz para el que anda en tinieblas. Iglesia, ve y predica mi evangelio. Mi voluntad, dice Dios en su palabra, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un grito de Dios ahorita diciéndonos, hey, ve y predica por cualquier medio, háblale a la gente de mi palabra y de mi salvación. Amén. Se necesita fe para soportar el Evangelio, que nos enseña las doctrinas fundamentales de la fe en Cristo: arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno. Todo esto debe de arder en nuestras vidas. Y una vez que somos salvos y que hemos sido disciplinados, tenemos que pasar a la práctica. Estamos hablando de la evolución de la fe. Lo principal es que la gente se salve, que reciba a Cristo en su corazón. Número 2, que sea instruido en la palabra, que conozca la palabra. 3 veces el Señor Jesús fue tentado en el desierto por Satanás. Y las 3 veces el Señor Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Necesitamos conocimiento del Evangelio, necesitamos conocimiento de la palabra. El primer paso es la fe que salva, recibo a Cristo en mi corazón. Segundo paso, soy instruido en la palabra, conocimiento. Paso número 3, la fe práctica. ¿La qué? La fe práctica. Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, y sigue diciendo, es semejante al hombre que construyó su casa sobre la roca, vinieron los vientos y las tempestades, y su casa no cayó. Amén. El que oye mis palabras y las pone en práctica. Todo mundo habla de Dios, todo mundo habla de la Biblia, todo mundo conoce, pero no todo mundo practica, no todo mundo pone en acción lo que está aprendiendo. Por eso vimos al principio, el justo por la fe vivirá.
no se trata solamente de hablar y conocer la fe, se trata de que mi vida, mis acciones, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones estén reflejando la fe que yo digo tener. Hablar de una fe práctica es hablar de una fe en acción, un estado interior del alma que se encuentra siempre, de una persona que se encuentra siempre confiando y descansando en las promesas de Dios. Mas el justo por la fe vivirá. No dice el justo por la fe será salvo, no, el justo por la fe será doctrinado. Eso ya lo somos. Aquí dice por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Esta es la fe práctica, la fe que a diario se tiene que poner a prueba. Desde que abres tus ojos en la mañana, ya tienes que echar a andar la fe. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a suceder en ese día. Te digo algo, estamos orando en la mañana, a las 5 de la mañana, de 5 a 6, todos los días, toda esta semana vamos a estar orando de 5 a 6 de la mañana. Por eso anoche ya no hicimos la oración, la que pasamos para la mañana. Estamos conectados con la iglesia mamá, comunidad cristiana en Guasave, con mi pastor Gerardo. Estamos orando de 5 a 6 de la mañana, horario de Sonora. Entonces es 6 a 7, horario de Sinaloa. Esa es la fe práctica. Sí, tenemos que estar orando, tenemos que estar declarando, pero más tenemos que estar viviendo lo que aprendemos. Entonces, tenemos que establecer la verdad de Dios en nuestra vida. Amén. Tenemos que establecer la verdad de Dios que está en su palabra en nuestra vida. La voluntad de Dios es que vivamos por fe, practicándola en todos los asuntos de nuestra vida. En todos los asuntos de nuestra vida. Que aprendamos a través de la comunión diaria con el Espíritu Santo y su palabra a tener una paz interior, a estar quietos interiormente. Amén. Que en las mañanas sepas que todo está bajo control. Si no tienes trabajo, que tu corazón diga, Dios es mi proveedor. Que estás enfermo, que tu alma diga, Dios es mi sanador. Que te sientes inseguro, que tú digas, Dios es mi escudo a mi alrededor. Que te sientes afligido, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Que no puedes dormir, Dios es mi shalom, Dios es mi paz en medio de la tormenta. Amén. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada que nos pueda arrebatar de su mano. Nada nos va a alejar de su voluntad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida. Esa es la confianza diaria que nos hace estar firmes sin importar las circunstancias. Es la única manera en que podemos agradar a Dios. Y es muy necesario agradar a Dios porque sus bendiciones descienden sobre la vida de los que le agradan. Entonces la fe se vuelve algo esencial, esencialmente importante en nuestra vida, porque todos los días tenemos que buscar agradar a Dios. Todos los días, desde que nos levantamos. Mis pensamientos tienen que estar enfocados, concentrados. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué dice ahí? Porque en ti ha confiado. Amén. En ti ha confiado. Entonces Dios nos promete guardarnos en paz desde allá de los cielos. Cuando tú y yo estamos pasando por problemas económicos, cuando estoy siendo sacudido por una amenaza, una enfermedad, cuando estoy a punto del divorcio, cuando estoy desanimado, deprimido, cuando ya busqué médicos y no puedo sanar, Dios me está prometiendo que su paz es más importante que cualquier otra cosa. Tengo que tener paz. Job, en el capítulo
1, por ahí del verso 20, 21, no está en la pantalla, pero Job dijo, todo lo que tenía Dios me lo dio, Él tiene derecho a quitármelo. Y luego Job dice, sea bendito el nombre de Jehová. Eso se llama fe, se llama confianza. Alabar a Dios y confiar en Dios en todo momento, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la escasez. Tenemos que confiar en Dios. Amén. Él promete darme de su paz y victoria sobre todos mis enemigos, aunque parezca algo humanamente imposible. Él tiene el poder para guardarme en medio de los problemas, para guardarme en paz, aunque esté en el ojo del huracán. Puedo mantenerme tranquilo, sabiendo que mi vida y mis recursos están en manos de Dios, y que si me sucede lo peor, humanamente hablando, que sería morir, aún en eso voy de gane. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que un cristiano no debe estar asustado de qué va a suceder mañana. Suceda lo que suceda, estamos con el Señor y Él está con nosotros. Así es que eche fuera el miedo, la incertidumbre, la enfermedad, la escasez, todo lo que lo está quejando. Sacúdase el polvo y siga caminando. Se tropezó en la carrera, sacúdase la tierra, levántese y siga corriendo en la carrera de la fe. Amén. Entonces Dios nos enseña que no solo esta fe me da paz y me asegura la victoria, sino que también me enseña que es la única protección que tenemos contra Satanás. Hay 3 enemigos que enfrentamos a diario. La suegra, no es cierto. Una bendición a suegros. El diablo, el mundo y nuestra mente. 3 enemigos que tenemos que enfrentar a diario. Va de vez. El diablo, el mundo y la mente. Entonces, la fe me protege del diablo. La fe es el único escudo contra los dardos de fuego del enemigo. Efesios 6:16 dice, sobre todo, ¿qué dice? Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Amén. El escudo de la fe habla de la armadura, pero específicamente habla del escudo de la fe. El escudo está por fuera de la armadura, pero protege la armadura y protege también tu vida. Entonces dice aquí que por encima de todo, la fe es la que resiste y apaga los dardos de fuego del enemigo. Esta fe es la vida práctica diaria, no nada más los miércoles ni los domingos, diario, todos los días, desde que me despierto, desde que me levanto, desde que abro los ojos, todos los días mi confianza debe estar en Dios. Amén. Porque mientras yo me mantenga meditando en su palabra, alabando y adorando al Señor en cualquier situación, en cualquier circunstancia, Él me protegerá, Él me ayudará. ¿Cómo? Anulando y repeliendo por completo el trabajo y las artimañas que el diablo pueda amenazarme. En el nombre de Jesús. Amén. Malos pensamientos, escasez financiera, problemas matrimoniales, problemas de salud, cualquiera que sea el enemigo, dice la Biblia que el escudo de la fe lo resiste y hace que reboten y que no me dañen. Por eso es confiando diario en el Señor, como vamos a vencer al enemigo y vamos a poder vivir siendo más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así es que hay que desarrollar esa fe. En este tiempo, esta carta que escribió Pablo, Jerusalén estaba gobernado por Nerón, que fue el que incendió Roma, si alguien conoce la historia. Incendió Roma y luego culpó a los cristianos. Y Nerón desató una cruel persecución sobre los cristianos. Los acusó injustamente de que ellos habían incendiado Roma. Y Nerón mandó colgar a los cristianos, los quemaban,
A los cristianos los usaba como lámparas en las noches para alumbrar las casas. Imagínate colgados ahí quemándose. Cruel este hombre. Les amarraba, a los cristianos les amarraba pieles. La piel de los muertos se las amarraba a los cristianos vivos y los soltaba a los leones. Y los leones los descuartizaban por el olor de la carne echada a perder. Entonces fue una persecución terrible. Cuando se escribe esta carta a los romanos, Pablo estaba animando a los romanos que se habían hecho al cristianismo en medio de una sangrienta y despiadada masacre. Pero Pablo estaba ahí, el Espíritu Santo hablándoles: anímense, no dejen de predicar el Evangelio. Entonces, aquí en Hebreos hay dos clases de cristianos: los que permanecen en pie, los que siguen caminando la carrera, y los que retroceden. Nada más. Y vamos a ver 3 consejos para seguir en pie ante la lucha. Casi termino. Hebreos 10:32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimientos. Ok, número 1, recordar las victorias pasadas de nuestra vida. Acuérdate de las victorias pasadas. Si estás ahorita luchando y quieres permanecer de pie, acuérdate de todo lo que Dios te ha librado. Amén. Cuando tú estés en el suelo, atrapado en enfermedad, en desánimo, en depresión, dice Dios: acuérdate de mis beneficios. No te olvides de ninguno de mis beneficios. David, cuando enfrentó a Goliat, él no dijo: yo lo vencí. No, dijo: el Dios que me ayudó y me dio victoria contra el oso y el león, de este gigante me va a librar. Acuérdate de las victorias pasadas. Por eso David enfrentó a Goliat, porque se acordó cómo Dios lo libraba del oso y del león. Hebreos 10:33 dice: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ok, aquí se acababan de convertir estos cristianos y empezaban ya a ser perseguidos, ridiculizados, atacados, burlas, así como a nosotros nos han atacado con burlas, con crítica, en nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, amigos, vecinos. Entonces, una persona que se convierte a Cristo necesita demostrar su fe, porque va a ser perseguido y atacado, no nada más por la gente. Van a venir circunstancias, van a venir aflicciones, pero Cristo dijo que nos gozáramos, que nos alegráramos cuando fuéramos perseguidos y atacados por nuestra fe. Mientras más grande la unción, más grande la persecución. Mientras más madura la fe, más duras las pruebas. Pero no te asustes, Dios está con nosotros. Amén. Dios está contigo. Y si con los de a pie ya te cansaste, imagínate con los de a caballo. Si en las cosas pequeñas y en las primeras pruebas te desanimas, ¿cómo vamos a alcanzar las grandes promesas de Dios? Entonces recuerda, cuando estés atravesando por una prueba, ¿cómo fue tu conversión? ¿Cómo era tu vida antes del Señor? Pase la alabanza, por favor. Acuérdate de las victorias pasadas. Hebreos 10:35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Número 2, no pierdas tu confianza. Acuérdate de las victorias pasadas. Número 2, no pierdas tu confianza. Ante la tribulación y la tentación que se te presenta, siempre es tratar de escapar por la puerta fácil, correr a nuestra vida, a nuestros hábitos pasados. No es la solución. Dice la Biblia que Dios nos ve como águilas. Y un águila no huye de la tormenta. Un águila no se atemoriza ante la tormenta. Un águila, está aquí la tormenta y el águila puede volar por encima de la tormenta. Así nos ve Dios a ti y a mí. La fe nos hace volar como las águilas. Isaías 40:31: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es esperar en Jehová?
es estar pegado con Él, en comunión continua y confianza en el Señor. ¿Y qué vamos a obtener? Nuevas fuerzas, fuerzas sobrenaturales que me harán enfrentar cualquier situación para ser más que vencedor. Y en lugar de huir de los problemas, voy a enfrentar los problemas, así como David enfrentó a Goliat. Y David se acordó que Dios lo libró del oso y del león, y dijo, también me va a librar de este gigante. Así, en las fuerzas del Señor podemos vencer en el nombre de Jesús. ¿Qué necesitamos? Paciencia. Paciencia. La paciencia se traduce como permanecer debajo. ¿Qué es paciencia? Capacidad para permanecer bajo presión. Los griegos usaban un ejemplo de un hombre cargando un peso sobre sus hombros para describir la palabra paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es una virtud de parte de Dios para soportar cualquier peso que venga sobre nuestra vida. Santiago 1 del 2 al 3, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. Entonces, debajo de una prueba recibimos bendición, si soportamos. ¿Qué es lo que me hace soportar cuando estoy en medio de la prueba? La fe. Esa voz que dice, ya pronto va a amanecer. Esa voz que dice, las pruebas son leves, temporales, pasajeras, momentáneas. Pero tengo que permanecer. Y la palabra permanecer es vivir tranquilo, confiando en el Señor. ¿Qué es permanecer? Vivir tranquilo, confiando en el Señor. Proverbio 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo vive confiado como un león. El que nada debe, nada teme, pero el malvado siempre huye sin que nadie lo persiga. Número 3, vivimos por fe. Vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Cuando no tengamos respuestas, hagamos lo que dice la palabra. Confiar que Dios tiene todo bajo control. Esa es la respuesta de la palabra. Oración, comunión, alabanza, adoración. Pero si dejas de orar, dejas de congregarte, te enfrías, estás haciendo todo lo contrario a lo que debes de hacer. Por eso Jesús dijo, alejado de mí, nada puedes hacer. Un atleta sabe que no necesita nuevos músculos para la carrera, necesita ejercitar los músculos que ya tiene. La gente le dice, Dios, dame fe, y Dios dice, ya te la di. ¿Y entonces por qué batallo? Porque no la estás ejercitando. Ya no le pidas fe a Dios, más bien ejercita tu fe, ejercítala. Ya no le pidas paciencia, ejercita la paciencia. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero yo no puedo saber si tengo fe, yo no puedo saber si tengo paciencia, si no hay una fuerza contraria que venga a probarme. Los deportistas se disciplinan de muchas cosas por una corona, un trofeo que se corrompe. Pero nosotros estamos corriendo por un trofeo incorruptible. Estamos corriendo, estamos absteniéndonos de todo mal por una victoria eterna. Por eso dice la palabra que los que retroceden no agradarán al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias. Queremos adorar.